Hola con todos, bienvenidos. Entonces podemos empezar, creo yo, como a, a diseccionar, ¿no es cierto?, el punto de vista de Kingman. Ah, por cierto, está sugerido el texto del pensamiento bacteriológico de los jesuitas, que es un texto interesante que podríamos como llevarle hacia la siguiente semana sin problemas, ¿no? Por si acaso alguien quiere exponerlo brevemente, ¿no? No más allá de unos 6 o 7 minutos. Mm, nadie. Vamos a pedirle que sea Yadira, ¿vale? Ya. Entonces, esta ya es un texto interesante, pero que nos permite entender cómo están aflorando. Tampoco es que estos debates no están, ¿no? Sino que, como yo decía en la otra clase, la investigación será aislada, ¿no es cierto? No será masiva, no será política de Estado hasta este momento, ¿no? Entonces, creo que podemos empezar a darle con Kingman y ir debatiendo, ¿no? Que esa es la idea. Es un texto muy potente, entonces creo que hay que ir debatiendo esto. Miren, la introducción yo me acuerdo que cuando hablábamos por primera vez de este texto, yo le preguntaba que si no sería por este tipo de referencias lo que en su momento la gente que estaba vinculada al proceso de producción del texto de la historia del Hospital San Juan de Dios, de alguna forma a él le basquetea, como se dice, que no le publican, ¿no? Porque ciertamente es impactante enfrentarse a la medicina social de principios del siglo XX, ¿no? Como bien lo señala Kingman, o sea, y aquí podemos entender el concepto de Foucault funcionando, o sea, mecanismos no solamente de administración de la vida, sino una medicina que pretende entender y clasificar no solamente al sujeto, sino a su entorno, ¿no? Y que tuvo desarrollos históricos como, por ejemplo, la frenología, ¿no? O ciertos, yo me acuerdo que hace poco, bueno, no hace poco, hace bastante tiempo, pero esta exposición que hizo Pepe Avilés, que se llamaba María María, con las fotografías que tenía el, el servicio de salud pública, de profilaxis, algo así, ¿no? Que les tomaba a las trabajadoras sexuales, casi como presas, ¿no? Él instala una exposición súper potente, ¿no? En la que básicamente se pregunta qué es lo que ve el que clasifica, ¿no? Y creo que Kingman empieza con esta potente imagen, una imagen de antropología médica, ¿no? Él describe, ¿no?, a esta mujer seguramente fotografiada, seguramente eh, entendida dentro de algo que para el que capta no es no normal, ¿no? Entonces, en principio, ¿no es cierto?, una imagen que además que está en un consultorio médico, ¿no? Una imagen que está atravesada por procesos que ahora los entendemos cargados de violencia simbólica, una imagen muy potente, ¿no? Que les lleva a Kingman, ¿no es cierto?, a preguntarse qué significaba estar hospitalizado a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, qué significaba para la población ingresar a una casa hospitalaria, ¿no? Y termina diciendo eh, quizá es el miedo, la no, para nadie va a ser placentero ir al hospital, ni siquiera hoy en día, en eso tenemos que ir como conectando, ¿no? Sin embargo, imaginen eso, ¿no? Y se acuerdan que si nosotros nos poníamos a pensar en las descripciones hechas por Moreno o por Nancy Morán la clase pasada y nos decíamos, ese hospital es algo extraño, ¿no? Ese hospital cumple otras funciones, no es lo que nosotros estamos acostumbrados a entender, no es la sanación el fin, quizás es la estadía, ¿no? Es un espacio que refleja las estructuras sociales de la época, es un espacio donde la gente se mezcla. Hay momentos en los que Kingman en su texto, por ejemplo, nos da cuenta que hay caos allá adentro, ¿no? O sea, que hay enfermos que están haciendo labores de limpieza, con presas. Entonces, básicamente, volvemos a verle ya más cerca, ¿no es cierto? Si
estamos hablando de los siglos XVI y XVII, una concepción de la salud y la enfermedad muy vinculada a la creencia, al bien morir. Aquí, si bien no se desapega, ¿no es cierto?, la intromisión de estos elementos, pues evidentemente nos producen otro tipo de reflexiones, mucho más cercanas. En primer lugar, porque las estamos viendo fotografiadas. Es decir, podemos reflejarnos en un soporte mucho más cercano, ¿no?, a la idealización de lo que representa un gráfico, ¿no? Sin embargo, creo que uno de los aportes más importantes para entender esta cuestión en el texto de Kingman es justamente estas preguntas que se hacen, ¿no? ¿Qué significaba estar ahí? ¿Qué significaba la muerte? ¿Qué significaba vivir? ¿Quién vivía? ¿No? Y en esto el texto es rico en recursos, el texto es rico en ejemplos, ¿no? Y en el análisis de estos ejemplos, ¿no? Esta fotografía es de 1902. Si ustedes encuentran el documental Memoria de Quito de Mauricio Velasco, se van a dar cuenta que él inicia con esa misma reflexión, ¿no? O sea, que es de alguna forma este proceso de medicina o de antropología médica o de registro médico, ¿no es cierto?, que busca no solamente centrarnos en la patología, sino clasificar a las poblaciones, pues evidentemente está anclado a procesos políticos, ¿no? Creo que Kingman al menos da tres respuestas, ¿no? La primera es que es un lugar más cercano, o sea, la primera cosa es que estamos, y esto hay que entenderlo claramente, ¿no? Acá al finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX va a ser una gran bisagra, ¿no es cierto? Y esto es muy claro en todo este proceso. Ahorita estamos en el hospital, ¿no es cierto? Pero si leemos qué pasa con los espacios de la muerte, están trasladándose lentamente hacia los extramuros, en todas las capitales latinoamericanas y en el Ecuador más tardíamente, pero igual lo está haciendo, ¿no es cierto? Está yéndose hacia allá el problema. En el hospital hay otro sentir de muerte, y esto es interesante, pero este proceso, ¿no es cierto? Este sentir va a mantenerse o va a permanecer más o menos similar hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Donde ya otro tipo de avances, ¿no es cierto?, sobre todo en la gestión y en la educación médica, en el trato del paciente, van a hacer que esta cuestión paulatinamente cambie, ¿no? Pero Kingman como que presume que este sitio, ¿no es cierto?, esta imagen que es de 1902, ¿no es cierto?, nos da cuenta de un lugar más cercano a la muerte que a la vida. Y por eso es fundamental traerlos a estos otros lugares de muerte a esta clase, ¿no? Porque están íntimamente conectados, se convierten al final en lugares de memoria, en lugares, yo me acuerdo que cuando estábamos estudiando esta cuestión, este hospital con la red, mi abuela me decía que ella tenía buenos recuerdos del hospital, pero cuando hablabas con ella no eran tan agradables, era como que habías idealizado permanencias, ¿no? En el hospital de Quito, que evidentemente ya en los años 70 o 60 a finales, cuando estuvo mi abuela, en los primeros años de los 70, era un hospital ya vetusto, si quieres, con problemas, pero un hospital contemporáneo, ¿no? Un segundo punto que creo que es importante sacar de Kingman es que es sumamente violento en tanto sacaba a la gente de sus relaciones sociales. Y estas relaciones sociales, y esto es una cuestión que es muy importante, por ejemplo, para trabajos como el tuyo, Fausto, tienen que ver muchísimo con los sistemas de negociación, de afectos, de cuidado que tiene la población, que a veces se enfrentan con la gestión de la política, ¿no? Y en este caso debe haber sido muy violento ese arranque, ¿no? Leamos la fotografía. Piensen ustedes, por ejemplo, desde lo que representa, por ejemplo, el cuerpo o la privacidad en el mundo indígena hacia la exposición, ¿no? Ah, y eso, o sea, Kingman creo que lo lee bastante bien. Y por último, como tercer punto, ¿no es cierto?, impone nuevas lecturas, o sea, esta bisagra, ¿no es cierto?, de la que mucho se habla con Espejo, con las críticas al hospital, con el surgimiento de un hospital moderno, está imponiendo, ¿no es cierto?, paulatinamente nuevas lecturas en torno a este eje, ¿no es cierto?, salud-enfermedad, que como ya
un poco lo debatimos la clase pasada, con aportes del Franklin y de otros, es una cuestión sumamente compleja, cambiante, ¿no? ¿Qué representa la salud en cada momento? Estar sano, ¿no es cierto? Incluso en un momento determinado, decíamos en el siglo XVI, bajo, o XVII, ¿no? Si estamos ya analizando eh, ciertas prácticas, ¿no es cierto?, de caridad o de servicio, pues la sanidad es una cuestión ambigua porque la enfermedad también puede ser una prueba, ¿no? Un desafío de Dios, una cuestión de purificación. San Vicente de Paúl con su doctrina del pobre es tu amo, entonces el pobre, ante el pobre con el pobre se permite, nos podemos dar, cerrar el ciclo del ejercicio de la caridad, ¿no? Y yo hablaba de esto con mi mamá, que es una asidua asistente de la, de la iglesia, de la capilla de las Madres de la Caridad ahí en San Francisco. Yo le preguntaba justamente que qué opinaba acerca de que, por ejemplo, las Madres de la Caridad todavía preconizan, ¿no? Es un discurso bastante anacrónico, pero que sigue siendo como un modelo que se repite, ¿no? Y mi madre me decía que le suena a que el modelo ha sido superado, pero que pobres no han dejado de existir. O sea, entonces como una suerte de crítica al aparato estatal, que supone ya no la existencia del pobre como virtud, sino la integración, ¿no es cierto?, a estados de producción o a eliminar esa condición, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hacía después de la potente introducción de Kingman era, ¿qué representaba, qué creen ustedes que representaba para los sectores populares, que en gran medida correspondían a buena parte, ¿no es cierto?, y además estaban diferenciados, estos espacios, ¿no? ¿Qué pueden haber representado? ¿Qué opinas, Fausto? Digamos, haciendo una lectura inicial de la introducción de Kingman, indiscutiblemente los centros hospitalarios eran centros de control, ¿no? O sea, no solamente estaban asociados, como tú señalas, a la idea de que se trataba del bien morir, el acompañamiento y la caridad, sino también ya en el siglo XIX asociados a lo que Foucault menciona respecto de este nuevo régimen de control y biopolítica, es decir, las clases populares por eso tenían miedo de ir a los hospitales porque también veían rotos sus vínculos, es decir, sus redes de protección social, si es que tenían que ir allá por una parte y por otra parte también rompían con sus costumbres y ritos, así como su realidad cultural. Entonces, es como que el creciente control que se ejerce desde una entidad que ya se podría calificar como Estado o su correspondiente, ya te indica que efectivamente hay una visión ya de patología a partir de espejos sobre la enfermedad y por otra parte, digamos ya de un control poblacional en el que el hospital cumple un rol importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también, justo con lo que mencionaba respecto al trabajo, o sea, ya ponen en confrontación estos afectos y yo pensaba precisamente en este tema de las empresas funerarias, los cementerios, sus políticas frente a los afectos, costumbres y ritos populares que a pesar del estatus socioeconómico y demás, nuestra cultura quiteña no se ha visto desprovista. Entonces es como que entra en disputa este tema y el hospital es una suerte de cárcel, como mencionaba. ¿Qué opinas? Interesante aporte, Fausto, y por eso digo que coincide mucho con tu trabajo, ¿no? Pero ¿qué opinas? Me gustaría escucharle respecto a la foto, ¿no? Y a una suerte de análisis. Creo que es muy hábil en esto la Emilia y quisiera escucharle respecto a justamente esto, ¿no? ¿Cómo interpretarías el sentir popular? ¿O qué te dice a ti la imagen? O sea, es la idea del otro, ¿no? Del otro enfermo, del otro que está como separado y de alguna manera visto de una forma, entre comillas, científica, pero que de alguna forma no se me hace sentir que pierde su humanidad por la forma en cómo está expuesto hacia los demás. Correcto. Yo creo que eso en múltiples sentidos es decidor, ¿no? Hay un momento en el que Kingman cita a Gamben, el famoso filósofo italiano, y cuando dice, estas son nudas vidas, ¿no? Este concepto en el que lo nuda o la vida nuda es
aquella que pierde un sentido en un momento determinado, ¿no? Agamben lo usa para describir la vida en los campos de concentración, por ejemplo, el proceso de deshumanización del sujeto. Pero Kingman lo trae a estos otros espacios, ¿no? Como dice Emilia, a estos espacios continuos de construcción de la otredad y de, como dice Fausto, también y de su administración. Eh, quisiera continuar. ¿Nadie quiere decir algo más? Yo. Yo, Claro. Creo que Jero y luego Yari. Sí, o sea, yo estaba pensando que esta pugna entre la costumbre popular con respecto a la enfermedad y por ende a la muerte versus esta institucionalización más higiénica de la administración de la salud y el cuerpo, creo que dará como resultado que buena parte de la población no confíe en la medicina y no confíe en los hospitales ni en los médicos, y que los médicos tengan este título de matasanos. Entonces, no va, o sea, al menos en principio no va a haber no creo que se le vaya a relacionar al médico con, como tal, con salvar vidas, sino que va a ser más bien la desconfianza, porque es algo que parece impositivo e intrusivo en una sociedad que usualmente ha curado sus enfermedades y ha tratado a sus enfermos y a sus muertos de una forma más cercana o familiar, si podemos decirlo así. Interesante lo que dices, Jero, pero claro que ahora ya es otra cosa, ¿no? Y de hecho, yo creo que en cada momento hay que intentar entenderlo, pero ciertamente siempre hay una suerte de, no sé, ingresar a un hospital es ver vulnerada tu condición, ¿no? Yadira, ibas a decir tu opinión. Sí, a mí me llamó mucho la atención la lectura porque me hace ver, bueno, yo desde el ámbito científico, la verdad reconozco que es como un hito el hecho de presentar este tipo de documentación que, por ejemplo, ahora nos está poniendo a debatir, ¿no? Si no hubiera habido esa foto tan brutal así, seguramente no estaríamos aquí conversando. También le vi al hospital como un laboratorio, ¿no? Un laboratorio en donde comenzaron a estudiar y, o sea, siempre este tipo de temas es como muy complejo porque ¿dónde está la bioética? ¿Dónde termina dónde te conviertes en un monstruo en nombre de la ciencia? Entonces, yo no sé realmente si es como muy positivo. Claro que tomaban a la gente como ratas de laboratorio, pero se consiguieron algunas cosas, ¿no? Se publicaron libros, el hospital tenía un poquito más de conocimiento de tratar enfermedades, ya no solamente de llevar a la gente ahí como para dar placebos. Entonces creo que sí fue bastante importante el tema del hospital como un laboratorio, como un recurso para que los médicos aprendan. ¿Dónde están estos conceptos contemporáneos? Pues no están. Y eso es lo que hay que entender, ¿no? Hay que intentar, incluso la valoración, y eso es de lo que hay que partir, ¿no? La valoración que Kingman hace de la foto es una valoración contemporánea. Hacia atrás no hay, por ejemplo, cuando le vemos cuando le vemos, por ejemplo, poner el ejemplo de la selección de ciertos pacientes por parte del doctor Pablo Arturo Suárez para probar cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, desde una ética siglo XXI, primeras décadas, nos parece aterrador. Pero como tú dices, hay que intentar leer estos momentos en el tiempo, ¿no? En este momento, quizá esta idea de la que habla Emilia, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? ¿Quién es el paciente? ¿Qué es la salud? ¿Qué significa morirse? ¿Cuál es la esperanza de vida? Tienen otra explicación, tienen otro trasfondo, ¿no? Entonces, a pesar de que iniciamos intentando hacer una lectura desde hoy hacia atrás, hay que intentar entender que a donde estamos yéndonos es hacia un proceso que está en continua disputa. Lo hemos visto en disputas.
¿no? Pero, por ejemplo, lo que sí dices y que me parece importante es como encontrarnos en este momento en el que, como tú dices, ¿no? Ya no son placebos, pero no creo que, por ejemplo, igual en el hospital del siglo XVI o XVII hayan pensado que son placebos, sino que es lo que, es lo que te va a curar, porque en última instancia, como decíamos, la idea de yo voy al hospital para sanarme es contemporánea, ¿no? Pero incluso en el orden, en esta estructura interna, ¿no? Lo que nos decía Moreno, ¿no? Que se hacían las visitas para ver qué pasaba y resulta que ahí estaban mezclados presos con enfermos, con sanos, con indigentes, que hablan de otra estructura moral en la sociedad, otras formas de sanción. Entonces eso hay que ir como viendo cómo se construye. ¿Alguien más quiere, antes de darle? Sí, Yo tengo una inquietud. yo también. Dale. ¿Quién? Lore. Ah, ya. Yo también creo que es el inicio de una separación, como aislamiento de la enfermedad, de los moribundos, en una separación, un inicio de la muerte también. Esta idea de recibir caridad en el hospital, pero ya separa mucho de esa caridad o esa unión familiar para con los moribundos, porque tal vez entraba y ya no salía vivo. Entonces comienza un inicio de separación de la familia y de que los niños y de que las personas del alrededor del paciente lo vean morir y ya solo lo vayan a enterrar. Es interesante. Entonces le aísla. Tú también ya estás basando, ya has leído a Elías, entonces estás en otro debate, pero es importante. O sea, y el mismo Foucault lo dice, ¿no? Va a haber un momento en el que ya no se habla de grandes tratamientos, sino individualizados, diagnóstico, ¿no es cierto? Ya buscas sanarte. Fausto, ibas a decir algo. Yo tenía inquietud, y mi inquietud era, ¿por qué? O sea, ahí a mi entender, ¿por qué se habla de la otredad? Digamos, es que al final del día, a mi modo de ver, era un poco el hospital era un poco una extensión del régimen institucional del siglo XIX. O sea, al final del día había una otredad cuando el concepto moral de la época normalizaba este tipo digamos, de tratamiento que se le daba al otro. Entonces, ¿por Claro. qué había una otredad en ese sentido? No, o sea, la categoría es explicativa y es contemporánea. Está funcionando allá un sistema, ¿no es cierto?, claramente identificado. Kingman en ocasiones también lo dijo Moreno, ¿no es cierto?, los hospitales no se mezclan ciertas cosas en el hospital. Hay áreas de descontrol y todo lo que tú quieras, pero sin embargo, o sea, es como un buen anclaje metodológico, ¿no? Como para entender en quién se prueba, ¿no? ¿A dónde va? No todos van al mismo sitio, no todos entran bajo las mismas condiciones, ¿no? Igual, este tipo, por ejemplo, la fotografía que a Kingman les lleva a abrir el texto, pues no hay un registro así relacionado, por ejemplo, a otros niveles estamentales, ¿no? Sino que es un momento, es una persona en particular, ¿no? Entonces, estás definiendo, por ejemplo, yo tengo algunas cosas interesantes de esta época y es, o sea, como dice Yadira, no le podemos quitar el mérito al desarrollo inicial de la ciencia, pero nos parece ahora extraño, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Enrique Garcés que se llama el Por y para, para y del niño, a ver, ahí le tengo por ahí, porque justamente lo estaba revisando, y otros textos también que usa el profesor Kingman, ¿no? Es interesante porque él, por ejemplo, te plantea, ¿no? La idea de un niño sano es un niño determinado. Hay otros tipos que están relacionados no solamente a la condición racial, sino a la clase, a la alimentación, y te dice, estos niños, por ejemplo, van a ser más tontos, ¿no? No lo dice literalmente, pero te dice, por ejemplo, no goza de las mismas cosas. Hay este afán, creo que de la ciencia del principio del siglo XX de clasificar, ¿no? Tenemos grandes espacios de clasificación, ¿no? Tan. Y eso es interesante. A nosotros nos sirve para entender cómo funcionó
el mismo aparato en distintos estamentos. Nosotros podemos hablar incluso cuando, o sea, cuando tú hablas, por ejemplo, de los traslados, ya vamos a ver, por ejemplo, otra semana, ¿no? En este mismo periodo, traslados de primera, segunda o de tercera al cementerio de San Diego son una cosa, pero los que describe Kingman en relación con el sepulturero, que en ocasiones ni siquiera tenía una mula y cargaba los cuerpos a las espaldas y todo, o sea, evidentemente no están pensados para la gente que podía pagar el... Y lo que está haciendo es cruzarse básicamente, porque seguramente está yendo al cementerio, ¿no? Porque ya ese otro cementerio está en desuso. Pero en fin, vamos a ir desarrollando estos debates. Franklin. Esta fotografía la vi seguramente en el documental que tú aludes, que es basado en fotografías de inicios de siglo. Pero me pone a pensar en muchos aspectos. Probablemente esa obsesión, ese llamar la atención del otro, del extraño, del anormal. Ustedes conocerán un libro que salió hace años ya con grabados, acuarelas del siglo XIX encontradas en la Biblioteca Nacional de Madrid. Y bueno, eran pinturas, en algunos casos costumbristas, que nos hacían recordar las pinturas de Joaquín Pinto, de Charlton, pero una de ellas pues era una pintura de alguna manera ausente, y todo lo que se veía en la hoja era una mano, la mano delineada de algún hombre, supongo que pues era gigante, y pues la única manera de testimoniarlo era poner la mano, no dibujar con una pluma, o sea, los contornos, los bordes, para decir tan grande era como esta mano que ustedes están viendo aquí. Y supongo que el libro la reproduce a una escala 1 a 1. Hace años tuve un breve seminario con el profesor Roque Espinosa. Y bueno, en principio me agradó, pero al rato me decepcionó. Él hablaba con cierta pasión del libro Los Anormales, de Foucault. Y claro, yo pensaba que era el libro que me iba a responder muchas preguntas sobre esos asuntos. Pero a lo mejor él no lo había leído o estaba desubicado o confundido con otro libro. Pero él decía que en ese libro estaban, como quien dice, la explicación del porqué de los enfermos, de los saltimbanquis, de los mutilados, de los masturbadores. Y cuando fui al libro, la verdad es que no encontré aquello, o lo leí mal, o la verdad es que nos equivocamos del libro. Pero yo pensaba que por el título me iba a dar algún tipo de entrada, de aproximación. ¿Por qué? Porque me interesa ese asunto, no por un morbo, quiero aclarar, sino porque he seguido la obra de Luis Buñuel. Y muchas de sus películas se basan en ese tipo de seres. Por ejemplo, en esta película Simón del Desierto, hay, pues, no sé si decirlo, o sea, si yo mismo voy a contradecirme, ¿no? Pero hay un hombrecito, un enano, que pues tiene un papel destacado en algún momento. Él se fija en ese tipo de seres con alguna anomalía. Esa otra hermosa película que es Viridiana, que pues ahí convoca a una serie de mendigos que llegan al extremo, para muchos sacrílego, de montar algo así como la escena de la última cena. O sea, como que hay esta obsesión. Seguramente eso no pasó por alto. Y no era solamente un caso de Quito. Hay un caso de Perú, una fotografía famosa de Martín Chambi. Y es un hombre normal, común y corriente, pero junto a un gigante. Entonces es un indígena pues, que por algún tipo de disfunción metabólica, qué sé yo, fisiológica, padecía de gigantismo, así como esa mujer expuesta padecía. Pero como que detrás de eso está algún tipo de historia que muy poco o nada se ha logrado descifrar. Yo me pregunto qué pasaría si pudiéramos volvernos invisibles y seguir a un mendigo, a un mutilado, hasta su guarida, su morada. Corrientes frenológicas, pero también están estas corrientes lombrosianas que trataban de explicar inclusive las propensiones delictivas a partir de la forma del rostro, de la forma del cráneo, y pues seguramente todo ese complejo, no digamos imperfecto, sino muy de su momento, es lo que serviría para tener respuestas provisionales a esos, llamémoslo, fenómenos.
ahora ¿cómo los veríamos, no? Y cuando hablo de fenómenos, hablo de hechos, quiero aclarar, ¿no? De los seres humanos retratados o bosquejados o dibujados o descritos. Hay un caso interesante, ya que tú dices que te has fijado en esto. Hay un libro sobre los bicentenarios de la Flaxo con varios autores, autoras. Y bueno, un libro serio, obviamente, con diversos artículos. Pero en uno de ellos se alude a un personaje como de 140 años, algo así, que había sido testigo de hechos de la independencia y que llamaba la atención. Y que claro, pues para muchos o era algo cierto o para muchos era un hecho de charlatanería, pero que alguien, pues, N años después venga a dar un testimonio directo, y obviamente era un personaje raro, porque nadie vive una edad tan extensa como para que situarlo en este contexto. O sea, espero no haber hecho más caos del que ya estaba. No, al contrario, es un tema complejo, ¿no? Y siempre yo creo que en gran medida responde a intentar analizar estos elementos, un poco también distanciándonos, ¿no es cierto?, del marco moral actual. Es otra cosa, y en ese sentido creo que por ahí está bien, ¿no? Sin embargo, creo que uno de los ejes o sea, por los que me parece a mí interesante el texto es cómo comprender lo violento, ¿no?, de la intromisión del aparato médico, ¿no es cierto?, de estas nuevas concepciones de la salud y enfermedad, que siguen siendo violentas, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho hoy, por ejemplo, de la medicina ancestral en ciertas zonas rurales del Ecuador, como para intentar justamente no imponer todo un paradigma a personas que no lo tienen, ¿no? Entonces, porque son procesos de disputa importantes, ¿no? Creo que podemos avanzar un poco. Se me desconectó un ratito el internet, lo siento. Y seguimos debatiendo. Me parece chévere que estemos, que el texto haya causado ese impacto. Está buenazo. Entonces, ¿qué elementos, o sea, por ejemplo, creo que aporta en gran medida, ¿no es cierto?, esta idea de que el siglo XVIII acá, ¿cierto?, marca una ruptura que en otros espacios de Europa es un poco anterior y que en otros espacios del mundo será posterior, y que tiene que ver con la inserción, ¿no es cierto?, de esta nueva forma, de esta medicina que se va ligando, ¿no es cierto?, a la búsqueda de hechos, a la búsqueda de diagnósticos, ¿no? Y que acá está muy, muy anclada al personaje de Eugenio Espejo, al menos buena parte de las investigaciones. Creo que en ese sentido el texto de Núñez del pensamiento bacteriológico jesuita se aporta más nombres, no era un pensador aislado, pero que está básicamente anclándose a este debate, ¿no? A un debate que ciertamente está transponiendo una condición médica anterior y un desarrollo posterior, ¿no? Entonces, a Kingman le preocupa muchísimo entender, ¿cierto?, en qué condiciones se da esta disputa, ¿no? Y nosotros creo que básicamente le hemos podido leer, ¿no es cierto?, no solamente como un hecho, es decir, se producen estos eventos, sino que qué repercusiones sociales tienen. Y para el autor, o sea, y creo que esto es como muy claro, esto está integrado a todo un sistema total de gestión de la vida, ¿no? No es que las teorías miasmáticas, el pensamiento ilustrado, el tema de la higiene, ¿no es cierto?, de estas pequeñas observaciones que se hacen, pues vengan simplemente, digamos que descontextualizadas de un concepto, de un contexto social que la requiera, ¿no? Así como se queja de los hospitales, Espejo también se queja de ciertos conventos, ¿no? También da opiniones sobre el espacio en el que deberían estar los muertos. Entonces, lo que nos habla, que yo creo que esto es muy importante entenderlo en la misma tónica como hicimos con el texto de Moreno, en el sentido de que no es solamente la gestión de un importante equipamiento, si se quiere, ¿no? O esta idea de salud o enfermedad como una dualidad, sino que está impactando realmente en procesos de gestión de la vida social, en procesos que están transformando a la comunidad, a la manera de entender la comunidad, que lentamente
como dice el mismo Kingman, irán irradiándose desde las ciudades hacia el espacio rural, hasta que pues se abarque el espacio nacional, que ciertamente en este momento no está totalmente ocupado ni entendido como lo entendemos ahora tampoco. Entonces, para mí que es como esta triada, ¿no? La que plantea esta idea de que a través de la gestión de la ciudad podemos entenderle al hospital y a todos sus procesos de gestión hospitalaria, es decir, que el hospital sirve como para darnos una luz de lo que pasa en el espacio público y desde el hospital también podemos entender esa gestión mínima, estos cuerpos, ¿no? Y cómo están siendo tratados. Creo que lo importante va a ser justamente analizar qué papel cumplen estas nuevas percepciones en torno a las instituciones de la salud. Aquí, por ejemplo, esta cita, ¿no? Espejo ponía en cuestión, aunque de modo velado, los cuidados que administraban los religiosos a los enfermos y la falta de profesores públicos. Y esto tiene dos niveles, ¿no? Una crítica a la gestión del mismo, o sea, la gestión del cuerpo, las condiciones en las que se ejerce la medicina, pero por otro lado también las condiciones en las que se enseña y qué se debería esperar de un médico. Entonces, creo que eso es sumamente importante. Aquí, por ejemplo, en el dintel del hospital vemos, ¿no?, un elemento relacionado a los betlemitas, que como vimos administraron el hospital durante un tiempo, y que yo creo que justamente la constatación, ¿no es cierto?, entre la eficacia de esta primaria gestión religiosa, ¿no?, y una segunda, que será impulsada ya por el garcianismo, les lleva a Kingman a darse cuenta que no necesariamente se produce, o sea, que no necesariamente acá al menos hay un quiebre entre la concepción de modernización del Estado o de aceptación de estos requerimientos desde la medicina, ¿no es cierto?, y la idea de lo religioso, ¿no?, la idea de lo que sea lo religioso, lo que gestiona la vida y la muerte, ¿no?, dónde se gestiona la vida y la muerte. Ciertamente nos da cuenta a nosotros finales del siglo XVIII y los primeros años de la República de un espacio caótico, de un espacio muy crítico, ¿no? No es para nada la idea que tenemos hoy en día de un hospital. Como dice, se acogía, pero no había recursos quirúrgicos ni asistenciales. Y en ocasiones tampoco espirituales. O sea, lo que significa que no está cumpliendo en este momento ninguna de las funciones, ¿no? Aquí está igual esta foto que ya les había puesto descontextualizada, pero son las hermanas de la caridad, ¿no es cierto?, que justamente él le ve como en un momento clave, ¿cierto?, la llegada de García Moreno con su proyecto político para el hospital acá. Entonces ya eso es lo que yo quiero, a donde yo quiero llegar. Creo que es el aporte más importante para la lectura que nosotros hacemos del texto, de este texto, en tanto se produce la aceptación de esta demanda, ¿no es cierto?, de esta idea de una salud gestionada digamos que dentro del panorama de lo que se debatía en ese momento en el mundo, ¿no? Las ideas de la medicina ilustrada, aplicadas, estas nuevas teorías, ¿no es cierto?, que toman forma en el ámbito hospitalario. Al mismo tiempo, esta gestión de las hermanas de la caridad, ¿no?, que plantean en este momento ya una renovación dentro de la gestión católica del hospital. O sea, o sea, la llegada no es únicamente la persistencia del orden de gestión de la salud desde la espiritualidad, desde lo católico, ¿no es cierto?, sino un nuevo orden dentro, o sea, y eso nos permite también de alguna forma entender estas disputas, ¿no es cierto?, dentro de la misma iglesia, dentro de las mismas órdenes y dentro de las personas que estaban más vinculadas, por ejemplo, hacia prácticas anteriores y los que estaban propugnando el ingreso de nuevas prácticas, ¿no? ¿Qué traía por ejemplo, en el periodo garciano, además de las hermanas de la caridad, qué se buscaba, ¿no? Una organización moral del espacio, o sea, que es una nueva forma de organización del espacio, la idea de médicos europeos que llegan evidentemente con una forma distinta de gestionar el cuerpo, ¿no es cierto?, la salud, y el interés regional, o sea, la incorporación del Ecuador al interés regional en toda la región de la experiencia científica. Entonces, básicamente, tenemos que desde este caótico inicio del siglo XIX, ¿no es cierto?, a mediados,
esa suerte de incorporación de estas demandas a un ejercicio hospitalario distinto. Y por ende, también de una cierta redefinición de lo que implica la idea de la enfermedad, ¿no? Y del tratamiento. En este sentido, me parece que es interesante entenderlo a este proyecto, ¿no? Como el Estado como un gran proyecto político, ¿no es cierto?, que tiene en el orden moral también una de sus finalidades, ¿no es cierto? Y así como se tiene un orden, o sea, como se cumple o como se gestiona un orden de lo político, ¿no es cierto?, de la organización civil, de la organización institucional, también desde el Estado se tiene que trabajar la idea de un orden espiritual, ¿no es cierto? Entonces, no ve Kingman como esta disputa como inconcebible, ¿no? La ilustración, objetivos ilustrados, medicina como con la gestión moral, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, Pina de García Moreno dice, como buen positivista, él consideraba que los individuos podían progresar, y como buen católico, que podían ser redimidos y regresar a Dios, ¿no? Entonces, la idea de progreso y redención como que aparecen muy vinculadas, ¿no es cierto?, y dando como resultado, ¿no es cierto?, un reglamento del hospital en 1871, la gestión desde el Estado, la idea de modernidad, ¿no es cierto?, en la administración médica, y sobre todo la incorporación de elementos de gestión anterior que se consideraban todavía valiosos a nivel moral, ¿no? Y esto es interesante. Y ahí me parece que hay una segunda bisagra, ¿no? La primera, esta transformación que se va a dar con la introducción de este pensamiento, y esta segunda importante que se da ya mediados finales del siglo XIX con la incorporación o de alguna forma la asimilación de este aparato conceptual ya por parte del Estado, la conversión de esto en reformas, ¿no? en reglamentos, en sistemas de gestión, y por ende, evidentemente, en cuestiones mínimas que impactan en la vida, ¿no? Desde la salubridad hasta ciertas normas de comportamiento, en fin, o sea, y eso me parece interesante. No sé si alguien quiere opinar respecto a esto en este momento. ¿Qué opinas, Franklin? Yo, no, de momento no tengo alguna idea en particular. Pero bueno, pensemos, ¿no? O sea, hay un proyecto, y además el tema con este periodo es que es bastante estudiado, ¿no? Y bastante debatido. Sin embargo, yo lo que alguna vez me acuerdo que yo me proponía como intentar entender a través de esta suerte de desarrollo de la biopolítica acá en el país a la luz de los textos de Kingman, era justamente eso, ¿no? ¿Cómo impactan estos procesos en la cotidianidad, en la percepción de lo cotidiano, ¿no? Con una figura potente, con un mandatario relevante, suficientemente fuerte como para cohesionar un proyecto nacional, en el que también está, ¿no es cierto?, de alguna forma evidenciada una nueva forma de entender la salud o la gestión hospitalaria. Pero, o sea, al mismo tiempo que pasa esto del gobierno como controlador de la salud y todo eso, se retoman las ideas de alguna forma coloniales de que las mujeres monjas son como las más preparadas o tal vez a las que se les tiene más confianza para cuidar de la salud de los desvalidos. Entonces hay como una mezcla entre estas nuevas funciones estatales y se conserva la tradición de la religión también. Absolutamente, ¿no? Sí. Y eso es lo interesante. No está... Que no pasa en otras regiones. No, y eso es lo interesante del proyecto político que estamos analizando. Y justamente creo que lo evidencia en algún momento también Kingman, ¿no? Cuando dice, no solamente hay un modelo de ejercicio y de práctica, ¿cierto?, en cuanto a la gestión de la salud, sino que también
se apuntalan ciertos valores que están asociados a ciertos elementos o a ciertos sujetos sociales, ¿no? Me refiero, por ejemplo, el papel de las mujeres o las presas para la gestión hospitalaria, ¿no? Y el papel de ciertos, lo vimos en la clase anterior, ¿no? ¿Quién ejerce qué oficios dentro del hospital, ¿no? ¿Quién es el barbero? ¿Quién va a ser el sepulturero? Que como habrán visto ustedes ya es otra dinámica, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es eso, y justamente la lectura que hace Kingman es un modelo que acepta, ¿no es cierto?, de alguna forma esta tendencia, este vendaval que viene relacionado a las instituciones de la salud gestionadas bajo nuevas ópticas, pero que conserva y que de hecho revaloriza ciertos elementos del antiguo régimen, ¿no? Y eso es súper... Pau, ¿ibas a decir algo? Sí, que justo ahí en esa parte Kingman dice que se retoma esta noción de la caridad, pero con una cierta modificación, pero lo que hace es mantener ese control de los cuerpos desde esa visión desde lo cristiano, ¿no? Por ejemplo, desde la moral cristiana, de que las pestes están relacionadas con los vicios, y con esto dice Kingman, se alimenta ese sentido de culpa cristiano, ¿no? Entonces, es por una parte apuntalar a estas nuevas tecnologías médicas y esa noción de progreso que instaura ahí García Moreno con este afán en el hospital, pero también de retomar ese control a través de la religión. Sí, o sea, es todo un marco moral muy complejo, ¿no? Y es ciertamente un proyecto político muy amplio, o sea, uno puede tener una opinión a favor o en contra del gobernante, pero no creo que a nadie le deje indiferente. Es un proceso político absolutamente transformador. Jero, ibas a decir algo. Sí, con respecto a esto o sea, en parte es la cuestión política y del control moral, pero también hay, pienso yo, una cuestión de carácter logístico que también hay que considerar, que el Estado en aquellos años no tenía la capacidad o sea, no tenía la capacidad ni material ni humana como para atender esos problemas de la salud pública. Entonces también es una cuestión logística esto de encargar hospitales y centros y casas de sanación a grupos religiosos, porque ellos sí tenían la capacidad en infraestructura y en personas para poder llevar a cabo esos servicios públicos. Lo mismo podemos decir de la educación, pero eso es otro tema. Así que Bueno, también hay siempre que... hay una disputa, pero en este caso sí, o sea, el Estado empieza como a hacerse cargo, ¿no? Como a intentar entender, digamos que de alguna forma más complejamente el proceso, ¿no? No simplemente lo deja. Es que o sea, la asimilación del nuevo sistema ya implica que no necesariamente piensas que el que entra al hospital ¿no? Ahí está la diferencia entre el hospicio y el hospital, ¿no? Y esa cuestión ambigua en la que dice, ¿a quién se atendía? Por ejemplo, ¿qué era un enfermo terminal? Una persona que estaba condenada y dónde debía estar, qué espacio debía ocupar, ¿no? O sea, el hospital, y Kingman cita ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta persona que ha estado aquí 6 meses, que no tiene cura y que piden el traslado al hospicio porque acá no hay nada que hacer, ¿no? Entonces hay espacios, y creo que estos espacios están disputando. Yo intento como hacerme un panorama muy complejo, ¿no? Pero en el que yo sí veo si ustedes quieren, una participación, una preocupación estatal mucho más, digamos, si quieren, permeando en el ámbito de lo social, ¿no? Llegando, convirtiéndose, incluso desde la misma noción de lo nacional hacia abajo, ¿no? Hacia todos los estamentos sociales. Y esto me parece interesante. O sea, ahora, ¿cómo funciona eso en algo tan íntimo como la vida o la muerte? Es tenaz, ¿no? Aquí, por ejemplo, les pongo justamente eso, ¿no? Esto ya lo citó la Pau, ¿no? O sea, uno de los elementos que, por ejemplo, podrían sonar contradictorios, pero no. La irrupción tecnológica frente a la idea, a ciertas ideas, ¿no? No es que todo, pero ciertas ideas
¿cierto? Que provendrían del antiguo régimen, ¿no? Entonces, esta idea de pensar tecnología con tradición, modernidad con progreso, pues funcionando, ¿no? Entonces, aquí esto lamentablemente se fue ya la Emilia, pero es esto, ¿no? O sea, el hospital es un centro de diferenciación social, refleja lo que pasa afuera, va a pasar igual hoy en día, ¿no? Todos los espacios de servicio suelen ser así. No en vano el Fausto puede dar fe que dependiendo de cuánta plata tengas, tu velatorio puede ser bastante más pomposo, si quieres hoy en día, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, esta idea de, en cuanto a clase y género también, ¿no? Se puede leer, ¿no? Entonces, hombres, saberes médicos, mujeres, atención de enfermos, cuidados, ciertas tareas de la gestión hospitalaria para indios, presas, sirvientas, e incluso los propios enfermos, ¿no? Sin embargo, esta idea me parece importante del bien morir como un eje ideológico, ¿no? Que todavía persiste, o sea, hay esta idea, ¿no? De acompañamiento. De hecho, yo, por ejemplo, como les digo, tengo la relación con las Madres de la Caridad por la presencia sempiterna de mi madre en esa iglesia que nos llevaba desde niños. Y me acuerdo que en algún momento, hace poco, justamente conversaba con una de las superioras y yo le decía, ellos ahora, por ejemplo, estudian medicina para entrar a los hospitales, ¿no? Ya no van necesariamente como ayuda, sino que entran como enfermeras. Y ella me decía justamente, no con las palabras de la época, ¿no? Pero que cuando una madre de la caridad te enfrenta a la muerte, pues está ayudando al enfermo a morir bien. Me parecía interesante porque una de las cosas que hemos nosotros intentado como evidenciar ha sido esta larga duración, ¿no? Y esta suerte de procesos que se van asentando en distintos momentos. El hospital, a diferencia del hospital que vio Espejo, ya tiene espacio para convertirse en un área de enseñanza médica, ¿no? La instalación de la medicina como práctica, el diagnóstico, la construcción de anfiteatros anatómicos, ¿no? Básicamente estamos evidenciando ya una transformación muy importante en los espacios, ¿no? Se genera un hábitus hospitalario, que es el que cita Kingman, ¿no? Esta suerte de registros, de fichas, las protofichas médicas que vamos a encontrar ya en el siglo XX, ¿no? Estos registros, como dice también el Franklin hace un rato, cuando hablabas de tengo que tener modelos en los que yo doy cuenta de lo que veo, de cómo en ocasiones incluso los mismos médicos simplemente completándolos por trámite, pero en otras no, llevando registro de lo que ven, ¿no? Y de cómo se van curando ciertos elementos, ¿no? Entonces, se producen autopsias, por ejemplo, y se genera espacio para el saber empírico. Antes, por ejemplo, este tipo, por ejemplo, de debates en Europa está muy presente en el siglo XVII, XVIII, ¿no? El tema de los anatomistas, este tema ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero está presente, ¿no? Esta suerte de transformación o de salto de esta medicina empírica, si se quiere, a una medicina diagnóstica, ¿no? Una medicina de diagnóstico, una medicina ya buscando generar procedimientos, pasos, en fin, ¿no? La muerte en el hospital es fundamental, ¿no? Como les decía, sigue la presencia del capellán con sus funciones. Ya no es el personaje que le vemos anteriormente en el periodo virreinal, ya no es. Pero aquí está este debate, ¿no? De quién se atiende, cómo se atiende, ¿no? La enfermedad terminal generalmente no era hasta mediados del siglo XX algo que le correspondía al hospital, sino más bien al hospicio, como le define ahí, el verdadero umbral de la muerte, ¿no? De la muerte física, y también quiero entender de esa muerte social, de la muerte de la que habla cuando entendemos esta ruptura de los vínculos, de los lazos afectivos, que realmente le convertían a un sujeto invulnerable, ¿no? Ahora la cuestión es que justamente con la implementación de los anfiteatros y los cadáveres y las morgues,
pues hay un cambio en la percepción de los cadáveres, de la sacralidad del cuerpo. Tiene necesariamente que haber un cambio, ¿no? Pero ¿quiénes iban al anfiteatro? Y ahí están algunos elementos que Kingman nos habla, ¿no? De estos cadáveres no reclamados, estos cadáveres que no tenían, o que eran curiosos, ¿no? Y que luego eran depositados en fosas. Pero Leo, Sí. también habían cadáveres que eran reclamados, pero eran reclamados por amigos o por familiares que no podían demostrar eso, ¿verdad? O sea, el hospital se adueñaba de los cadáveres a veces. Eso Claro, me pareció eso muy es injusto. brutal porque también hay una demanda médica, ¿no es cierto? De cuerpos para estudiar y todo, y a ratos esto, o sea, lo que da cuenta el texto es que el hospital cometía errores, ¿no? Aquí está este cuerpo, debía estar aquí, ¿a dónde se los llevaron? Pues ya no está aquí. La cosa es que sí había una suerte digamos que de una diferenciación entre qué cadáver va, ¿no es cierto?, al anfiteatro, cuáles no, y qué proceso pasa justamente con ellos, ¿no? Esta es la foto que estaba citada en el texto, que evidentemente no está ahí pegada porque el texto estaba en machote, el que ustedes leyeron. Pero claro, ¿no? Entonces aquí ya vemos, ¿no es cierto?, la relación entre el estudiante de medicina, este es del hombre sombrío que presume que posiblemente era el administrador o el cuidador del anfiteatro, y el cuerpo, ¿no? Y el cadáver. Entonces se está produciendo, o sea, esto, aunque parezca claro que está posado y lo que sea, detrás de esto hay toda una transformación en la comprensión de lo que representa, ¿no? El cuerpo, el cadáver. Esto, por ejemplo, imposible en unos años, unas decenas de años antes, ¿no? O sea, como dice Yadira, aquí hay que entender dos cosas que están en choque, ¿no? Todo el influjo de la medicina contemporánea que ya está desarrollándose, que se está enseñando en la universidad. En esto es muy bonito el texto que tiene el doctor Estrella, que sacó de Historia de la Enseñanza Médica en Quito. Es muy bonito, porque además de este hombre se preocupó como de cuidar estas cosas, ¿no? De encontrar esas fotos como la que vieron ustedes. Aquí no estaba dentro de ningún catálogo, sino que dentro de comunicaciones varias, ¿no? No había una intención. Sin embargo, esto sí que nos abre como interesantes vetas de análisis, ¿no? Por otro lado, esta figura del sepulturero, esta imagen me la dieron en el Museo de la Ciudad cuando hicieron la exposición justamente del hospital, ¿no? Bastante idealizada respecto a lo que dice Kingman, ¿no? Y creo que es una de las partes más importantes del texto, entender que tenía el hospital ese servicio que estaba enfocado para ciertas personas y que además era dentro de todas las escalas laborales que tenía el hospital quizá una de las más bajas, ¿no? Y yo creo, en este sí vale la pena leer porque es una descripción muy clara, ¿no? Es sabido, cita, esta es la fuente, ¿no? Que en el puesto que debe regir el presente año han señalado 40 sucres mensuales para el sepulturero. Debo hacerle notar que no podemos limitar el número de funciones, pues no solamente se entierran los que en esta casa fallecen, sino también todos los casos imprevistos y criminales. Esta es una función que tiene. El pobre sepulturero recibe un sucre por cada uno de los cadáveres, del cual paga 10 centavos para señalar sepultura, 50 centavos para acabar la misma, de modo que para hacer un trabajo tan desagradable y repugnante no tiene otra remuneración, sino 40 centavos. Suma completamente exigua para semejante trabajo, pues en el anfiteatro tiene que recoger fragmentos que dejan después de practicar las autopsias. Entonces es una imagen absolutamente tenaz, ¿no? En otra comunicación, dice Kingman, se habla de desechos y del estado calamitoso de las carretas en las que se hacía el traslado. En más de una ocasión los cadáveres eran trasladados a las espaldas. Para justificar esa práctica se arguía que la única bestia que servía para jalar la carreta ya estaba vieja. Además que con la miserable suma de 50 centavos por cada traslado que hoy se paga, no podemos tener en este puesto sino estúpidos, que tan solo la necesidad y la falta de aptitud para ganarse la vida de otro modo les obligue a servir en tan repugnante cargo, ¿no? O sea, y aquí viene una cuestión de lo que creo que se puede leer a la luz de la opinión que decía la Yadira, ¿no? Y esto es algo muy importante, o sea, esta transformación en cuanto al cuerpo, los restos, ¿no?
que se está produciendo también produce, también yo primero creo que es como se puede hacer una lectura como estamental, ¿no? O sea, en qué momentos y quiénes son los que requieren este servicio, pero al mismo tiempo produce una suerte de desacralización de aquel cadáver que está en el anfiteatro, ¿no? Sigue siendo un resto humano, pero tiene otras características. Aquí en esta imagen, también del espacio, entonces está la bomba de inyectar formol. Ustedes leyeron los nombres de los dos médicos franceses, ¿no? Y básicamente acá ya algún modelo de conservación o algún cadáver, ¿no? En fin. ¿A dónde va a terminar esto, ¿no es cierto? En los bordes de la medicina que nosotros conocemos ahora. La historia clínica, los registros médicos, la sistematización, las rutinas médicas, los resultados, los laboratorios, las autopsias, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto? Entendiendo que esta medicina de principios del siglo XX, que se está transformando en todas las etologías médicas, antropologías médicas contemporáneas, ¿no es cierto? Tiene también una función social, ¿no? Un registro de condiciones de vida, un registro racial, un registro que de alguna forma permite entender a la enfermedad como una lectura que debe ser hecha socialmente. Y esto es algo interesante, es muy potente, y creo que en ese sentido también, o sea, en ese sentido nos enfrenta a comprender estos espacios de transformación, ¿no es cierto? Ahora imaginémonos en 2 semanas, después porque vamos a ir de aquí a lo legal, ¿no? Al tema de la pena de muerte, el cuerpo, los suicidios y ese tipo de cosas a nivel histórico. Pero imagínense ustedes, o sea, esto en cuanto a la gestión de los espacios de la muerte, ¿no? Que va a venir en 2 semanas. O sea, ¿qué pasaba, no? Con estos restos, con estas montañas necrológicas que tienen que buscarse y enterrarse, que son desechos ya de una práctica médica contemporánea, ¿no? Desechos, porque es lo que son. ¿Alguien quiere emitir alguna opinión antes de pasar a nuestra última etapa del curso? Yo, Leo, no sé si voy a meter las patas con lo que voy a decir, pero todo lo que tú vienes hablando de este texto de Kingman, de alguna manera me resuena en la actualidad todavía. O sea, hay elementos que me suenan con las entrevistas que yo estaba trabajando ahora para el ensayo, con la experiencia que yo tengo, o sea, la experiencia de mi mamá, la formación. En la Cato, no sé si tengan todavía, mi mamá tenía profesoras que eran monjas. Tenía una monja que le daba instrumentación quirúrgica y otra que le daba neonatología. No sé si todavía tengan monjas dando clases. Tenía compañeras monjas, no sé. Pero entonces me resuena todavía esto de las monjas como formándose para educar en estos, digamos, en estas áreas como la enfermería que tradicionalmente estaban destinadas para mujeres, ¿no? Y la parte médica, o sea, sí, el ingreso a un hospital, el hecho de estar en un hospital siempre es como de alguna manera que violenta el cuerpo, que ingrese en tu intimidad. Sí, bueno, y decían esto de que era un momento en el que se separaba a las familias, había una ruptura ahí de esto, y lo traigo ahora, yo sé que son momentos distintos, ¿no? Pero pienso en el contexto de la pandemia. Tú piensas en ese contexto, o sea, entró al hospital y no supiste más salvo por una llamada. Entonces, por ejemplo, una enfermera del VACA de la UCI me decía, mira, yo antes les dejaba entrar a los papás si el niño estaba falleciendo. Si yo ya le veía que el niño estaba agonizando y sabíamos que no había más, papá, mamá, entre, despídanse, y ellos lo asumen eso como darle un buen morir a su paciente. Pero ahora en el contexto de la pandemia dicen, no podemos. O sea, nosotros tenemos que estar ahí acompañando a morir a los pacientes. Entonces, ahí como también todavía esas rupturas del hospital, de ese centro donde entras y si bien ha cambiado esa noción, ¿no? Ya no es como esa casa de muerte, como más o menos la idea que se tiene en este texto, y ahora el hospital, al menos desde el personal, se lo piensa como el lugar de sanar, el lugar de vida, no deja de estar presente esa noción, ¿no? Que es un lugar de donde posiblemente no vas a salir, ¿no? O sea,
no se ha eliminado totalmente esta noción de que también el hospital es un lugar de muerte. O sea, son procesos muy potentes, ¿no? Y que lo que nosotros estamos viendo acá, y que creo que es o sea, lo que nos evidencia Kingman es la conformación de lo que ahora, de cómo se ejerce, ¿no? Esta medicina. Yo les cuento, por ejemplo, ahora en relación a lo que vos dices, ¿no? Mi mamá no había salido desde que inició la pandemia, pero se sintió mal. Y yo le decía como que, bueno, usted puede quedarse en la casa o necesita atención, ¿no? Y ella me respondió, necesito hacerme exámenes de todo y que me digan que estoy bien. Y eso fue lo que hizo, ¿no? Y eso fue lo que hizo. Y la cuestión es que para ella la evidencia de, ya no solamente el tratamiento del médico, ¿no? Sino que dijo, yo me voy, me sacan la sangre y toda la cuestión, me leen todos los indicadores. Y ahí cuando la doctora le había dicho hoy en la mañana, señor, usted está bien, ella asume que puede aguantar todavía más tiempo, ¿no? Pero cambia o sea, ella lee sus datos, ella entiende que hay un normal, un mínimo, o sea, se ha ido complejizando, ¿no? Cuando lleguemos a la medicina a la némesis médica de Iván Illich, que ya es la medicina contemporánea, ya es de eso, o sea, ya, o lo que leíste, Lore, cuando Elías dice, ¿qué es lo que van a ver las futuras generaciones cuando mueran sus seres queridos, todo? Seguramente una pared de baldosas, ¿no? O sea, esta idea de que al menos si tu muerte es por enfermedad, no violenta, porque además hay la violencia estructural y todas las cosas que le puede pasar a uno viviendo, ¿no? Pero digamos que si te mueres de enfermo, posiblemente lo que veas al final sea una pared de baldosas. Y eso es, ¿no? Pero sí hay una transformación en esta cuestión de la gestión del individuo, ¿no? Por ejemplo, es lo que te digo, el hecho que cuando Kingman cita, por ejemplo, la preocupación, la historia clínica, ¿no? Si bien no todas están llenas, hay una preocupación de quién es ese que llega y qué pasó. Recuerden el caso que ponen, ¿no? De la mujer, de esta jovencita, que tiene un enorme tumor. Y dice que, o sea, el registro en el que está es que alguien le pateó la zona abdominal, ¿no es cierto? Y generó un enorme tumor. Y se vuelve objeto de análisis porque tiene un tumor enorme, ¿no? Una cosa, no sé de qué tamaño es, no nos dice, pero eso le vuelve un caso extraño que ellos quieren saber por qué le ha pasado esto. Seguramente ella muere, pero ese registro ya no está en la historia clínica. O sea, entonces, o salió del hospital o la familia se lo llevó. Yo me acuerdo que había un estudio interesante. No, y eso fue una cosa que hice yo mismo, que, claro, yo estaba estudiando cosas con algunas personas, ¿no? Que habían pasado por este hospital, y descubro el caso de un sujeto al que le atropellan ahí en la calle Rocafuerte, en pleno centro de Quito, y le llevan, ¿no? Y en la cuestión médica, pues pudimos encontrarle a la familia, porque se suponía que eran vendedores del mercado de San Francisco. Y fuimos a preguntar por qué no había el otro registro. Claro, y la familia, cuando ven que en el hospital el tipo estaba sin atención aparente, deciden sacarle, ¿no? Y en ese momento todavía es como que podías sacarle al individuo. Y yo le pregunté, ¿y dónde se murió? Entonces ya me dijeron que se había muerto en la comunidad. O sea, alcanzaron a llevársele a una comunidad de la provincia de Cotopaxi, de donde eran oriundos, y murió allá. Pero era gracioso porque ellos se preguntaban, ¿y por qué este tipo llega a nosotros? ¿No? Y era por una ficha médica. Una ficha médica de un sujeto que además decía que le viene acompañando una persona. Pero claro, eso se va sofisticando, ¿no? Es súper importante eso. Quisiera, tenemos poquito tiempo, y compartirles simplemente a breves rasgos esto de la fascinación, las autopsias del cuerpo. Ya lo hemos visto en alguna otra sesión, pero como un poco desarrollarle, ¿no? Y como la disección como una de las bellas artes, ¿no? Que es este pensamiento europeo que se está afianzando muy potentemente y que va a llegar acá ya en este momento. Y es por eso es lo que yo pensaba justamente traerle a colación este pequeño acápite en este momento, ¿no? Por ejemplo, esto es un registro entre médico
y testimonial de las cabezas de ajusticiados, ¿no? En Francia, en el siglo XIX. Pero está en el borde, ¿no? También hay una suerte, ¿dónde se produce el cambio, ¿no es cierto?, de la fascinación, de esta suerte de entendimiento místico del cuerpo hacia lo que estamos viendo ahorita, ¿no? La historia clínica, la autopsia científica, la causa del deceso, y ahí es donde va esta idea, ¿no? Y aquí está Vesalius, que ya les he presentado, ahora creo que hablar ya con él, viéndole la cara, ¿no? Un famoso anatomista del siglo XVI, importantísimo, uno de los fundadores de esta idea, ¿no? De estudiar o representar el cuerpo que uno mismo ha evidenciado, lo que uno ha visto y ha evidenciado en los procesos de autopsias, ¿no? El cuerpo es debatido. Y aquí hay una cosa que me parece muy importante, es que yo siento que la anatomía se vuelve muy, muy profunda en este momento, porque la anatomía, de alguna forma, es la evidencia de lo que somos, ¿no es cierto? Lo que nos soporta en cuanto a nuestros huesos, a estos órganos que nosotros podemos tocar, palpar, sentir, ¿no es cierto? Intentar ver cómo es nuestra forma, pero saber que dentro de nosotros está lo que estamos representando, ¿no? Entonces, de alguna forma, en este estudio profundo del yo tienen que ver anatomistas, disputas legales, artistas, médicos, sepultureros. Hay todo un gran campo que se empieza a desarrollar desde el siglo XVI, ¿no es cierto? Hasta que se desarrollen los rayos X, la única opción de saber qué es lo que pasa, cómo somos por dentro, cómo funcionamos, cuáles son estas intrincadas estructuras, es diseccionar. Pero ustedes entenderán que anterior a este tiempo es bastante complejo, ¿no? Por el tema justamente de cómo se comprende al cuerpo a nivel religioso, ¿no? Vesalius es un showman. Su trabajo no solamente está enfocado en mostrar las estructuras internas, sino que buscaba exhibir, entretener, exponer, ¿no? Entonces, se habla de que múltiples giras hacía, ¿no es cierto?, con sus grabados, intentando mostrar el cuerpo. Ahora, esto es como lo hemos visto en otras ocasiones, nos damos cuenta que son deliberadamente bellos, ¿no? O sea, no son únicamente explicativos, sino que son ilustraciones, son exploraciones anatómicas, bellas, ¿no? Están diseñadas para ser admiradas, tienen un mensaje moral, en ocasiones nos llevan hacia el memento mori, pero son profundamente atractivas, ¿no? Entonces, aquí estamos, por ejemplo, viendo ya detalles de su Humana Corporis Fabrica, ¿no? De 1543, que básicamente está debatiendo contra prejuicios que existían en la época, ¿no? Muchos de estos anatomistas o de la gente que estudiaba estos procesos, nos dice la historia de Vesalius, que se basaban en los aportes que había hecho Galeno sobre todo a explorar cadáveres de perros y otros animales, ¿no? En los que nos creíamos de alguna forma reflejados. Entonces habían errores anatómicos profundos, que estos primeros anatomistas que ya tienen acceso a cuerpos y toda la cuestión, van paulatinamente desmitificando, ¿no? Ahora, ciertamente, fíjense no solamente en la posición del cuerpo representado, que evidentemente ha sido diseccionado porque estamos viendo la estructura muscular y todo, sino la posición del cuerpo y el paisaje en el que se le incorpora, ¿no? Fíjense en estos paisajes más claros. El paisaje tiene mucho que ver con una puesta en escena. El cuerpo está, además de mostrándose, ¿no? Mostrando estos secretos, está puesto en escena. Esto es impresionante, ¿no? La anatomía, entonces, en este momento, ¿no? Es un conocimiento oscuro, como les digo, aparece con una pata en la vida y otra en la muerte, ¿no? Entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Por qué? Porque evidentemente es una intromisión en un espacio divino que es el cuerpo. Está relacionado a los robos de cadáveres, ¿no? Al surgimiento de especialistas, a la redefinición de la cultura popular, a la redefinición del culto, ¿no? En tanto, como hemos podido ver en la obra de Vesalius, se muestra el cadáver
como una efigie de la mortalidad, todavía, ¿no? Como un memento mori, ¿no es cierto? Relacionado a los contextos en los que está participando, ¿no? En poblados, en villas, al punto que, por ejemplo, el caso de este otro famoso anatomista, Albinus, yo ya les había puesto, y nos parecía sorprendente, ¿no? Que no solamente, miren la riqueza del fondo en el que está esbozado, en el que está puesto cada uno de las efigies anatómicas, ¿no? Sino que también tienen ciertos significados que nos permiten leer cuáles eran los intereses de la época, ¿no? En este caso es lo que yo les decía, atrás del esqueleto está este rinoceronte que tenía como nombre Clara, y era uno de los espectáculos que circulaba en el siglo XVIII en Europa, uno de los más llamativos espectáculos de este animal, les llevaron por toda Europa para que la gente se fascine, ¿no? Entonces el esqueleto pasa a ser esa suerte de segunda curiosidad, ¿no? El entorno es el entorno, no solamente el entorno de lo natural, el entorno popular, sino el entorno de lo curioso. Muy interesante, ¿no? Esto ya hemos visto, ¿no es cierto? Si estamos leyendo el siglo XVII y XVIII europeo como este espacio del surgimiento de esta nueva literatura, de este nuevo drama, ¿no es cierto? De las óperas, de las primeras óperas, de los ballets, ¿no? Y que están insertándose además en esta literatura de lo popular que explora esta suerte de búsqueda de lo individual. Los anatomistas no podían estar fuera de esto, ¿no? Los trabajos de los anatomistas eran exhibidos, causaban mucho impacto popular, se buscaba audiencias, ¿no es cierto? La única pieza en consulta, pues, es el cuerpo, ¿no? El cadáver de quien se estaba explorando, ¿no? Cómo se llegaba a ese cadáver, pues era una cuestión dudosa, ¿no? Entonces, tal como pasa acá, ¿no es cierto? Y este es el debate que llega al Ecuador, que se da justamente en esta bisagra del 18 al 19, que es aceptable representar en un estudio científico, ¿no? ¿Por qué se mancilla ese cuerpo? El cuerpo que va a ser diseccionado, ¿no? Es espectáculo o análisis, y esta suerte de bisagra que está pasando en Europa nos sirve para entender, no este debate acá, pero para entender por qué cuesta trabajo, ¿no es cierto?, la instauración de este régimen en acá, ¿no? Paulatinamente, ¿qué es lo que va a pasar? Es que el cadáver se va a dejar este movimiento, ¿no es cierto?, esta plasticidad, si quieren, estas escenas, ¿no?, en las que se le ve, y va a centrarse en la exposición anatómica. Los fondos ya no se embellecerán, no se pondrán estos elementos contextuales que nos hacen entenderlos de manera distinta, ¿no? Y el factor fundamental, ¿no es cierto?, de esta experiencia anatómica moderna, médica, va a ser buscar la función, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, estos famosos cuadros del siglo XVII holandeses, ¿no? Que hay muchos y hay de autores muy famosos como Rembrandt, ¿no? Que muestran la mesa de disecciones de los anatomistas. Y en este caso, pues de uno muy, muy famoso que es el doctor Riusch, que lo vimos y que lo vamos también a analizar por la curiosidad de su trabajo, ¿no? Era un obstetra que tenía acceso a muchísimos restos humanos, sobre todo de neonatos o de fetos, ¿no? Entonces sus clases de anatomía muy famosos, un competente anatomista, ¿no? Un competente profesor, pero que en esta época, ¿no es cierto?, se pagaba para que pintores de buena calidad, pues, representaran las clases de anatomía, ¿no? Aquí les pongo otro ejemplo, ¿no? Este género causaba mucho impacto, hay algunos, ¿no? Las clases de anatomía como un nuevo contexto de producción de conocimiento, pero también de capital social para el médico que está efectuando la clase, ¿no? Entonces, estos doctores, pues, tenían su representación. Se pueden analizar sus clases de anatomía como algo curioso, ¿no? En este sentido, esta representación nosotros vemos aquí similar a la que vimos en la fotografía del Hospital de Quito, ¿no? Después de un tiempo. Hay una suerte de espectáculo también, ¿no? Riusch, el médico que le vimos ahí con el neonato, ¿no es cierto?, divaga entre las dos cosas. Fue uno de los más grandes exploradores de la preservación de los tejidos, ¿no? Entonces él
pasa la historia por ser el autor de estos gabinetes mortuorios, ¿no? Sobre todo realizados con pequeños esqueletos humanos y partes humanas, en los que de alguna forma intenta darnos, ¿no es cierto?, a entender la funcionalidad del cuerpo por un lado, pero por otro todavía este marco pedagógico moral de Memento Mori, ¿no? Hay una frase muy bonita que encontré de Riusch en la que decía: Dios nos permite ver, Dios nos permite preservar para ver. Y en ese sentido quiere saltarse el potente marco moral que sanciona, ¿no es cierto?, este tipo de espectáculos. Lo cierto es que su casa aparentemente era un espacio que atraía mucha gente, incluso tenían catálogos, parte de los catálogos de Ryuji, estos son muy famosos, ustedes los habrán visto, ¿no es cierto? Eran esta suerte, miren, de construcciones, ¿no? No sé cómo, de instalaciones que tenían como piezas fundamentales huesos, esqueletos, pero si ustedes se fijan bien, también vasos, venas, riñones, partes del cuerpo, ¿no es cierto? Que de alguna forma también tienen un trasfondo, ¿no? Está intentando decirnos algo. Desde ¿qué acciones desempeñan esos niños? En este caso, ustedes se pueden dar cuenta que está triste, ¿no? O sea, es evidente que está triste. Ahora, esto es parte del catálogo de Ryushi. ¿Cómo fueron? Miren, aquí, por ejemplo, este está hecho con riñones, ¿no? Y hay toda esta suerte de disputa entre lo visual, ¿no? Entre lo ornamental incluso. ¿Cómo era el mecanismo que ideó para preservar cuerpos mediante la inyección de ceras de colores en los vasos sanguíneos más importantes? Algo que no dista mucho de lo que, por ejemplo, ahora hace Gunther Hagens, ¿no? Mediante la plastificación de los cuerpos. Pero esta idea, miren, tan potente, ¿no? De Dios nos permite ver, Dios nos permite preservar para ver, marca evidentemente una disputa moral en la época, ¿no? Y es esa disputa moral la que, por ejemplo, nosotros le vemos ahí debatiendo también a Espejo y a otros, ¿no? Aquí está una recreación de cómo debieron ser estos gabinetes de Ryush, pero ya hecho por un autor contemporáneo. No he encontrado así funcionales. Estos ya no tienen restos, no están hechos en resina. Pero básicamente, esto es el impacto que generaba tantas visitas, ¿no? Entonces, el trabajo del anatomista, el cuerpo como esa atracción también, ¿no? Como ese espectáculo de lo prohibido, como esta suerte también de autorreflexión que es muy potente. Miren, llega por ejemplo, estos son de Honoré Fragonard, primo del pintor homónimo, famosísimo, ¿no? Pero que en este caso ya no son gabinetes, sino que son cuerpos preservados igual de neonatos o de fetos, ¿no? Hay muchísimo interés en la época por preservar, por intentar mantener las estructuras. Este interés, como ya vimos en lo que pasa acá, se va a ir transformando en tecnología, ¿no? Entonces, ya durante el siglo XIX hasta el siglo XX, los anatomistas se centrarán en el registro más cuidadoso y funcional en las causas, ¿no es cierto?, de las alteraciones y en el funcionamiento del cuerpo, ¿no es cierto? Este es el momento en el que llega al Ecuador esta tendencia, ¿no es cierto?, al punto que ya los miembros pueden ser representados aislados en su función, órganos, ¿no es cierto?, miembros, porque lo importante es entender el funcionamiento. En este hito es la anatomía de Gray, muy famosa de 1858, sorprendentemente aún en uso, ¿no? Por la calidad tanto de las estructuras que están ahí dibujadas, como por la preocupación de ambos autores, ¿no es cierto?, de mostrarle al estudiante de medicina, ¿cierto?, la funcionalidad de los órganos. Esto va a estar paralelo al surgimiento de las primeras historias clínicas y de los registros de función. Les había puesto yo ejemplos de Fabián Gutiérrez de Agotí, ¿no?, que además fue pionero del uso del color en estos registros. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que si bien son imágenes impactantes, de alguna forma lo que están intentando mostrarnos es, ¿no es cierto?, el funcionamiento, qué pasa al interior de. En este caso, por ejemplo, el cerebro es absolutamente impactante, ¿no? Y de alguna forma también se busca ya hacer registros anatómicos de las patologías, ¿no?
Por ejemplo, ya le llamo yo la función total, ya la anatomía de Gray en funcionamiento, ¿no? Ya es el registro riguroso, ¿cierto?, del funcionamiento del cuerpo, ¿no? Un libro debe ser uno de los ejemplos más extraños, cuando menos, ¿no?, de la vigencia de un texto, a pesar de que ha sido revisado desde el siglo XIX hasta la actualidad. Ha dado paso incluso a la generación de la famosa serie con la que me atormenta mi esposa, La Beluga. Que algunos de ustedes también habrán visto de esos doctores, ¿no? El ideal es como que con base a este nombre han generado también una suerte del deber ser del médico contemporáneo, lo gringo, ¿no? Y este ejemplo que ya les hemos puesto, pero para que vean algunos ejemplos más del registro, ¿no? Las Venus anatómicas de fines del 18 y principios del 19 quizá son el último, son ese umbral, ¿no es cierto?, entre el anatomista como artista y el anatomista técnico, ¿no? Aquí estamos en ese umbral. Esto ya va a ir paulatinamente quedando dentro del registro de lo rocambolesco, ¿no? Ya conforme se asienta el siglo XX, la moralidad del siglo XX, que es otra cosa, esto va a quedar como un registro de lo curioso, ¿no? De hecho, como bien lo dijo el Franklin en la otra sesión, en alguna otra sesión de hace mucho tiempo, ¿dónde encontramos este tipo de muestras? ¿No? Pues en los museos de anatomía, en los museos de lo bizarro, el Museo de la Espécula de Florencia tenía un catálogo muy bonito en el Icons de Taschen, en el que justamente estaba esa cuestión, y en el prólogo, yo perdí ese libro, pero en el prólogo decía algo así como el espacio que todo aficionado a lo macabro debería ir, ¿no? Y creo que quizá no era el sentido original, ¿no? Sino que es una interpretación, pero aún quedaba allá. Y eso es, o sea, como para hacer un reflejo, ¿no?, de lo que estamos viendo en otro debate y lo que está pasando acá y cómo se incorporan estos ámbitos. Quizá quieren opinar, aportar algo. A manera de un dato nada más, a mí me llamó mucho la atención el libro del Museo de la Espécula, y tengo una versión pequeñita de Tassen, pero también en el caso de Gray. Me llamó la atención encontrarlo en una librería como facsímil, y era bastante barato, $20, hecho en China. Y lo compré en principio porque me pareció curioso, ¿no? Pero luego fui viendo que se articulaba ese tipo de discusiones. No sé si en algún momento podemos hacer algún extracto de estos libros para la biblioteca tanatológica, pero creo que es muy pertinente al respecto. Gracias, Franklin. Es eso, ¿no? El mismo texto que tú tenías, yo tenía en la colección Icons de Taschen, ¿no? Chiquitos, de estos que también había del diablo y de no sé qué cosas, pero claro, lo llamativo es que estaba dentro de una colección que te vendía lo extraño, ¿no? Había una versión mucho más grande en la misma editorial, mucho más llamativa y hermosa, porque ustedes pueden dar cuenta, si algo tienen estas representaciones de las Venus anatómicas, que son hermosas, son un trabajo bellísimo, ¿no? Pero que nos lleva justamente a verles como esta curiosidad que ya roza con la medicina contemporánea, en la que el cuerpo adquiere otra dimensión, ¿no? En la que el sentido incluso de la permanencia en el anfiteatro adquiere otras características, ¿no? Y que ya va a ir paulatinamente, va a ir esto ya cambiando, ¿no? Cuando yo era niño, mi tía estudiaba medicina, todavía se hablaba mucho de los robos de cadáveres, de los estudiantes de medicina y todo. Yo creo que ahora eso va quedando en desuso, tanto por la perfección del modelo anatómico contemporáneo, ¿no?, de los escáneres en 3D que usan ahora las facultades, como también por una nueva transformación en una suerte de ética y moralidad frente al cuerpo, ¿no? Es muy sancionado esto. Yo me acuerdo que oía una tradición, una leyenda que me contaba, no una leyenda, una historia que me contaba el esposo de mi suegra, que en algún momento ellos habían ido a sacar un cuerpo de un cementerio de Cotopaxi, ¿no?
y tenía que ser joven, fresco, que no sé cuánto, sobre todo ver que las piezas dentales estén completas, una serie de requisitos. Pero claro, cuando ya oyes eso hoy en día, te suena un delito penal importante, entonces ya va perdiendo como su noción de anécdota porque está siendo leído lo que nos ha pasado toda esta clase, ¿no? Está siendo leído por otra moralidad que quizá nubla el hecho histórico. Yadira, hace poco vi que Dante estudiaba la anatomía de Grey. ¿Qué experiencia nos cuentas de un libro del 19 en las manos de un niño del siglo XXI? Bueno, estaba en unas clases que hacen de enriquecimiento antes de la pandemia y él estaba fascinado igual con todas las ilustraciones y todo esto. Y sí, justamente él se atrae por ciertas cosas, ¿no? Solamente fue una mirada rápida porque tenía que presentar algún ensayo, alguna cosita así como chiquita justo en la Católica. Entonces estaba contento igual, estaba fascinado. Entonces lo interesante es que puede ver YouTube y puede ver cosas así como súper tecnológicas, puede ver todo lo que es el tema del cuerpo por dentro, pero por ejemplo en una resonancia magnética, ¿no? Y también ver eso y se ve atraído igual. Entonces me parece que es un texto súper valioso, que no pierde vigencia. La historia del texto es increíble, ¿no? Además, o sea, la necesidad de generar un manual que pueda servir y que pueda aislarse o alejarse de la representación más vistosa. Pau, ¿tienes algún comentario? Sí, me impacta cómo va cambiando esa noción, ¿no? De estos anatomistas a esta tecnología médica que tienes ahora para aprender, pero no es mucho, ¿no? Mi mamá llevará ejerciendo unos 20 y tantos años la enfermería, pero ella, claro, les pedían a veces órganos. Y ella hacía autopsias, ayudaba a hacer autopsias para que el patólogo le regale por ahí un riñoncito, alguna cosita que necesitaban para las clases. Y un prima de ella, mucho mayor, igual, recuerdan que alguna vez entraron a la casa de la Magdalena donde ellos vivían y le estaban cocinando al muerto en cal. Pero necesitaban el esqueleto. O sea, cómo van variando todas esas prácticas. La tecnología lo que te permite ahora es una anatomía, no sé, totalmente diferente. Pero, por ejemplo, mi primer encuentro con eso fue, me acuerdo que yo le decía a mi mamá que los órganos flotan, dentro del cuerpo flotan. Mi mamá se reía y me decía, no, hay una membrana que lo sostiene. Y cogió y me abrió un libro de anatomía que ella tiene, yo justo le estaba preguntando cómo es el nombre, que tiene fotos, o sea, de los músculos, del interior del cuerpo, pero de cadáveres. Y me dijo, mira, no flota. Entonces yo le decía, ¿y el útero es azul? No, no es azul, mira. Entonces, claro, imagínate, entonces, ¿cómo va cambiando esas formas de aprender la medicina? Y yo no sé cómo será ahora, pero, no sé, la vieja escuela dirá que era mejor antes, en vivo y en directo con los cuerpos. Pero cómo va cambiando esa relación también. Y no sé si esas formas en las que aprendían acotaban esta idea de la desacralización del cuerpo. O sea, el personal de salud habría que consultar o cuestionarles cómo es esa noción, si es un templo sagrado o qué, porque esto de intervenirles, es lo que tú decías, ¿no? Les sacraliza los cuerpos. Claro, y esto te deja un dilema moral posterior. Mi tía médica, la que les cuento que estudiaba medicina cuando yo era niño, ella muere muy joven y deja un esqueleto completo en su closet, ¿no? Y ese es un dilema, porque ella tenía, o sea, la cosa es que cuando ya vamos a sacar sus cosas, muere soltera, muy joven, me parece que de 39 o 40 años, apenas estaba ejerciendo la profesión. Y claro, entre las cosas que luego la familia tuvo como que, híjole, ¿y ahora qué hacemos? Era este esqueleto al que ella les llamaba Juan, con el que ella aprende, ¿no? Y es un esqueleto robado de una comunidad rural, porque además hay estos componentes que también manifiestan una posición de dónde se extrae el cuerpo, ¿no? Porque de alguna forma, si bien le bautiza, ¿no? Le llama Juan y pedía que no lo toquen, lo que sea, no es el cuerpo de tu mamá, pues. Es nuestro herejerito. Claro. Y miren que... ¿Y qué hicieron? Investigamos del cuerpo... ¿Qué hicieron con el cuerpo? La abuelita, no sé qué habrá hecho. Yo supongo que como es delito,
¿qué habrá hecho mi abuelita, no? O sea, yo quería que me dé a mí, ¿no? Pero en ese momento yo tendría unos 18 años y decían, no, esa bestia es demasiado metalera, ¿qué querrá hacer? Seguramente pensaba que yo andaba en algún tipo de rito diabólico, cosa que no es cierta. Pero, en fin, clichés y estereotipos. Les cuento para terminar la clase únicamente que cuando investigamos el cementerio de Tumbaco, estábamos nosotros analizando las estructuras y como siempre estábamos haciendo algún análisis y un cuidador nos dice, venga a ver esto, ¿no? Y nos lleva a una pared del cementerio que daba con una mecánica y nos decía, nosotros tenemos aquí una serie de problemas porque tenemos al menos estos 4 difuntos de aquí que solo están las lápidas y los han sacado a través de no los robaron en el cementerio, sino que rompieron la pared de la mecánica, es decir, la que quedaba donde lindaba la pared de nichos, ¿no? Y yo le dije, chuta, pero vi las fechas y le digo, esto es nuevo, ¿no? Y me dice, no, sí, ya no son los de medicina. Esto ya no se estila. Dice, es gente que se pone retos, ¿no? Él me decía, sí, pues son jóvenes que se ponen retos y que simplemente para molestar. Y claro, y eso para mí entra dentro de este debate, ¿no? En el que ya consideras que la tecnología hace que ese ejercicio sea innecesario, en el que te preocupas. ¿Te acuerdan cuando comenzamos intentando leer este dilema moral que le preocupa el profesor Kingman? Es un dilema de la contemporaneidad, ¿no? Pero que está inserto igual en nuestras cabezas y toda esa cuestión, pero que nos lleva necesariamente a pensarnos en esos cuerpos, ¿no? Y en el destino y en lo que pasa con ellos, en fin. Yo recuerdo algo, cuando era muy pequeña mi hermano estudiaba medicina y bueno, ya no continuó, pero los primeros años solía traer los fetos a la casa porque los profesores le mandaban. Y me acuerdo que me sabía poner en la mano para él comenzar a abrir. Entonces, de esa cercanía, los que estudiaban medicina era desde sus propias casas para practicar, ver. Y bueno, ahora ya totalmente cambió eso. Ahora entiendo muchas cosas, Lore. No, mentira. Bueno, queridos amigos, la película sugerida por el Franklin es Frágiles. Tenemos un link que Abel dice que no es el óptimo, pero veámosle, creo que a la película que estaba propuesta le podemos trasladar. Ya sabemos que el 2 de noviembre no tendremos clase, pero tendremos el 5 la presencia de Gidelman, que es impresionante. Y nada, disfrutemos del fin de semana. Se nos viene el tema de las penas de muerte, de esta gestión política, ¿no? De la muerte. Y de mi parte, un abrazo grande. Disfruten de su fin de semana y de Frágiles, que es una solicitud de Franklin y también apoyada por Yadira, que aquí están presentes los dos. Los mejores cinéfilos del grupo parece que son ustedes, amigos. Un abrazo grande, ¿no? Y nos vemos pronto. Chao. Leo, una consulta. Dime, Jero. Estoy revisando textos y encontré un texto de ¿dónde está? De un antropólogo, Bronislaw Malinowski. Malinowski, sí, un clásico. Sobre el análisis antropológico de la guerra. Entonces, ¿sí cabría utilizar eso en mi trabajo? Claro. ¿Ya encontraste el de Vincent Thomas? Sí, también ya me descargué ese. Chévere. Oye, Jero, y otra cosa antes de irme. Capítulo de la tesis. Sí, ha sido un mes medio complicado. Pero entonces habla conmigo para ponernos de acuerdo, pero sí tenemos que avanzar, Jero, estamos un poco atrasados. Estoy pensando y planificando hacer un Uber avance para compensar todo el tiempo que no... O sea, todo esto que... Sí, bueno, eso hablemos los dos. Vale, Jero. Un abrazo grande a todos, ¿no? Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, chao.